Durante décadas, la idea de una serpiente colosal, capaz de superar todo registro conocido por la ciencia moderna, ha generado una mezcla de fascinación, temor y escepticismo. La historia de la serpiente más grande del mundo no se limita a un único relato ni a un solo testimonio. Es un entramado de avistamientos, documentos militares, fotografías polémicas y crónicas indígenas que juntas forman un rompecabezas inquietante. Lo primero que sorprende al investigador serio es la persistencia del motivo a lo largo de regiones enteras. Desde el Amazonas más profundo hasta las junglas del sureste asiático, siempre hay un punto en común, un eco que se repite con una exactitud casi ritual. Se habla de un animal de proporciones descomunales, mucho más allá de las anacondas de 7 u 8 metros, que conocemos, un ser capaz de retorcerse en los ríos como un tronco viviente y hundirse bajo el lodo sin dejar rastro. Pero lo verdaderamente perturbador no es su tamaño hipotético, sino la cantidad de documentos oficiales que apuntan a su existencia, aunque sea de manera elusiva, como si alguien hubiese intentado ocultarla sin demasiado éxito. Una de las primeras señales que choca con la narrativa zoológica tradicional aparece en informes de la década de 1940, cuando pilotos militares sobrevolaban extensiones inhóspitas del Congo. Un documento atribuido al coronel Remy Van Lierde describía una serpiente gigante observada desde el aire, estimada en más de 15 metros de largo, con un grosor que desafiaba toda credibilidad. La fotografía tomada en aquel vuelo, aunque borrosa y tomada desde una altura considerable, mostraba una figura serpenteante sobre un sendero, lo bastante definida como para generar debates interminables entre criptozoólogos y escépticos. Lo notable de este episodio no es el avistamiento en sí, sino el hecho de que un militar de alto rango se atreviera a firmar un informe tan extraordinario. En un contexto donde cualquier declaración exagerada podía poner en duda la reputación de un oficial, la decisión de Van Lierde de reportar lo que vio con tanto detalle obliga a reconsiderar la posibilidad de que la serpiente más grande del mundo no sea un mito aislado, sino un fenómeno que reaparece en registros oficiales en distintos lugares y épocas. Al retroceder aún más hacia finales del siglo XIX y principios del XX, aparecen testimonios de exploradores que describen serpientes de dimensiones inverosímiles en regiones prácticamente inaccesibles. Percy Fawcett, el enigmático explorador británico desaparecido en el Amazonas, dejó anotaciones sobre reptiles gigantescos que parecían moverse como remolinos vivientes en los ríos oscuros. Aunque algunos argumentan que Fawcett tenía tendencia a exagerar, sus diarios se vuelven inquietantes cuando se comparan con relatos indígenas recopilados por misioneros y antropólogos. Serpientes tan grandes que podían volcar canoas con un simple movimiento, capaces de acechar desde las profundidades de lagunas ocultas, como si fuesen guardianes de secretos ancestrales. Lo más inquietante es que los relatos coinciden en la descripción de un tamaño fuera de escala y un comportamiento inesperadamente estratégico, como si estas criaturas poseyeran una inteligencia adaptativa superior a la que se atribuye a los reptiles conocidos. El estudio científico de fósiles añade otra capa de intriga. Titanoboa cerrejonensis, descubierto en Colombia, alcanzaría los 13 metros de longitud y pesaría más de 1 tonelada, convirtiéndose en la serpiente más grande confirmada por la paleontología. Pero lo verdaderamente significativo de Titanoboa no es su tamaño, sino la implicación que tiene para la biología moderna. Si un reptil de tales dimensiones existió hace apenas 58 millones de años, en términos evolutivos recientes, no es imposible que una especie descendiente o una variante adaptada haya sobrevivido oculta en ecosistemas remotos. La idea de que criaturas de gran tamaño puedan permanecer fuera del alcance humano no es tan absurda como parece si se considera la extensión del Amazonas, una vasta red de ríos, cavernas, pantanos y densidades vegetales impenetrables que aún hoy albergan especies no catalogadas. La propia ciencia reconoce que cada año se descubren decenas de especies nuevas en regiones consideradas ya estudiadas, lo que abre la puerta a la posibilidad de que criaturas mayores, más esquivas y peligrosas, hayan sido simplemente mal clasificadas o descartadas como leyendas locales.
Algunos investigadores actuales sostienen que la clave para comprender la leyenda de la serpiente más grande del mundo está en la variación extrema que presentan las anacondas. La especie conocida como anaconda verde es ya la serpiente más pesada y una de las más largas del planeta. Pero hay informes de ejemplares raros que superan ampliamente los registros oficiales. Comunidades ribereñas han descrito encuentros con sucurís madre del agua. Una figura mitológica para algunos, pero para otros, una criatura real que representa el pináculo de las anacondas. La descripción coincide con animales de más de 12 metros, silenciosos y prácticamente imposibles de rastrear debido a su vida semiacuática. Los científicos que han intentado estudiar estos relatos de manera objetiva se encuentran con un obstáculo recurrente. La naturaleza del hábitat permite que un animal grande desaparezca sin problemas bajo troncos caídos, corrientes turbias o lagunas profundas, lo que hace que cualquier tentativa de captar pruebas concluyentes sea casi inútil. Y sin embargo, los relatos de estos encuentros siguen acumulándose. Una constancia que convierte la ausencia de evidencia en un elemento sospechoso más que tranquilizador. Si la serpiente más grande del mundo realmente existe, su comportamiento parece ser tan elusivo como su propia identidad biológica. La mayoría de los avistamientos mencionan una criatura que rara vez ataca sin provocación, pero cuya fuerza es tan devastadora que un enfrentamiento sería suicida. Algunos testimonios hablan de animales que se deslizan fuera del agua con un silencio antinatural, moviéndose con una precisión que desafía su tamaño. Otros describen vibraciones en el suelo o en el agua antes de un avistamiento, como si la serpiente emitiera una especie de señal o patrón de movimiento que advierte su presencia. Este detalle, aparentemente trivial, podría implicar que la criatura posee adaptaciones sensoriales especiales desarrolladas para la vida anfibia extrema, quizás similares a las vibraciones tectónicas que algunos peces detectan en entornos de baja visibilidad. El misterio, al final, se sostiene por la convergencia de fuentes tan dispares como documentos militares, relatos de exploradores, estudios paleontológicos y testimonios de comunidades indígenas. Ninguno, por sí mismo, prueba la existencia de la serpiente más grande del mundo, pero juntos trazan un contorno inquietante, como si todos estuvieran describiendo la misma sombra gigantesca que se desliza entre las fronteras de la realidad conocida. Es posible que la criatura represente un linaje superviviente de reptiles gigantes, o tal vez sea simplemente una variación extrema dentro de una especie ya conocida. Lo cierto es que mientras la selva mantenga sus secretos, la serpiente más grande del mundo seguirá moviéndose en un territorio ambiguo, un espacio donde la ciencia tropieza con los límites de lo observable y la imaginación se atreve a seguir avanzando. En la cartografía moderna, esos grandes vacíos que alguna vez se dibujaban como manchas de misterio han desaparecido, pero eso no significa que la Tierra haya sido completamente revelada. De hecho, algunos de los lugares más impenetrables del planeta están hoy más cargados de secretos que nunca, protegidos por densidades biológicas tan extremas que incluso los satélites fracasan al intentar penetrar su superficie. Cuando se examina con rigor el concepto de serpientes gigantes, no basta con pensar en el animal como tal. También es necesario comprender los ecosistemas capaces de sostener a un depredador de semejantes proporciones. Estos paisajes no solo proveen alimento, refugio y anonimato, sino que moldean a las criaturas que los habitan, generando adaptaciones tan extremas que parecen desafiar las leyes evolutivas comunes. Aquí es donde surge una verdad desconcertante. Un depredador gigantesco puede existir sin ser registrado si el entorno que lo rodea actúa como un instrumento de invisibilidad ecológica, convirtiendo cada río, cada pantano y cada capa de vegetación en un perfecto mecanismo para borrar rastros. El Amazonas es, sin duda, el epicentro de este fenómeno, con una extensión tan vasta que aún hoy mantiene regiones sin explorar. Esta selva funciona como una barrera natural contra cualquier intento de catalogación completa. Las anacondas conocidas habitan justamente estos terrenos, y su modo de vida demuestra cuán fácil sería para un ejemplar colosal pasar desapercibido.
en las zonas donde el agua es turbia y los sedimentos se mueven con lentitud ancestral. Incluso un animal de 10 metros puede escabullirse sin generar ondas visibles. Lo que resulta intrigante es cómo las comunidades amazónicas describen con precisión comportamientos de serpientes que nunca han sido documentadas por herpetólogos. Hablan de criaturas que se deslizan como troncos animados entre los meandros de ríos ocultos, que se hunden en el fango con una lentitud casi estratégica y que reaparecen kilómetros más adelante sin haber dejado señales perceptibles. Para los habitantes de la zona, la idea de serpientes gigantes no es una fantasía ni un producto del folclore. Es parte integral de su relación con el entorno, un conocimiento transmitido de forma práctica más que mítica. Sin embargo, el Amazonas no es el único candidato. En las regiones pantanosas del sudeste asiático, especialmente en Borneo y Sumatra, existen áreas tan difícilmente accesibles que incluso los científicos experimentados evitan adentrarse en ellas sin el apoyo de equipos extensos. Allí, entre árboles que crecen sobre raíces huecas y aguas oscuras como tinta, se han reportado criaturas similares a grandes pitones con cuerpos que superan el grosor de un hombre adulto. Una expedición de mediados del siglo XX documentó un encuentro con una serpiente que, según las estimaciones, superaba los 12 metros. Aunque el relato fue desacreditado por instituciones zoológicas, la fotografía tomada desde el río se convirtió en objeto de debate. En ella se veía algo que sobresalía del agua con un contorno perfectamente uniforme y demasiado grande para corresponder a una pitón estándar. La imagen fue rechazada como un caso de ilusión óptica, pero quienes habían estado allí insistieron en que habían visto algo que no podían explicar. Lo curioso es que los mismos investigadores que desacreditaron la foto admitieron, casi en silencio, que aquellas regiones eran lo suficientemente densas como para esconder poblaciones enteras de animales desconocidos. Otro entorno clave son los sistemas de cuevas y ríos subterráneos. La existencia de serpientes acuáticas gigantes en cavernas profundas puede parecer improbable, pero la biología subterránea ofrece ejemplos sorprendentes de animales que han evolucionado lejos de la luz solar, desarrollando sentidos especializados para moverse en completa oscuridad. Si una serpiente gigante hubiese adaptado su cuerpo al entorno subterráneo, su capacidad para mantenerse oculta sería aún mayor. Algunos relatos de espeleólogos describen deslizamientos largos, acompañados de vibraciones sutiles en las paredes, como si algo pesado se moviera a través de cámaras anexas. En lugares como el sistema de cuevas de Son Joong en Vietnam, donde el tamaño de las galerías es tan colosal que caben edificios enteros, la idea de una serpiente gigante no resulta tan absurda. La combinación de humedad constante, temperaturas estables y abundancia de fauna subterránea permitiría sostener a depredadores enormes sin necesidad de que nunca emergieran a la superficie. A este panorama se suma un aspecto menos discutido: la relación entre estos ecosistemas y la capacidad de un animal para evitar su detección. En ambientes tan densos y aislados, incluso la muerte de un ejemplar gigante pasaría desapercibida. Un cuerpo que se hunda en aguas anóxicas se descompondría sin dejar restos útiles para la ciencia. Los propios estudios del Amazonas han demostrado que incluso animales grandes como jaguares o tapires pueden morir y desaparecer sin dejar rastro alguno en cuestión de días, devorados por microfauna cubiertos por sedimentos o arrastrados por corrientes que cambian su curso con rapidez. Si esto ocurre con mamíferos relativamente abundantes, imaginar el destino de un reptil elusivo resulta aún más sencillo. La falta de restos no sería una anomalía, sino la consecuencia natural de ecosistemas diseñados por la evolución para reciclar rápidamente toda materia orgánica. En regiones donde la actividad humana es mínima, la posibilidad de que una serpiente gigante haya pasado desapercibida durante siglos no solo es plausible, sino estadísticamente probable. La biología moderna reconoce la presencia de zonas rojas de biodiversidad, áreas donde pueden existir especies desconocidas sin haber sido detectadas por la ciencia. Estas zonas suelen ser remotas, de difícil acceso
y con condiciones extremas que desalientan cualquier intento de investigación formal. Y, paradójicamente, son los mismos lugares donde surgen los relatos más persistentes sobre criaturas gigantes. Los habitantes de estas regiones rara vez buscan notoriedad. Más bien, narran sus encuentros como advertencias prácticas para quien se aventure demasiado lejos. Si sus descripciones fueran totalmente ficticias, resultaría extraño que coincidieran con las adaptaciones necesarias para que una serpiente gigante realmente sobreviviese. Camuflaje perfecto, comportamiento anfibio, movilidad silenciosa y una enorme capacidad para detectar vibraciones en el entorno. En última instancia, lo que estos ecosistemas revelan no es solo la posibilidad de serpientes gigantes, sino la profunda desconexión entre lo que creemos conocer del mundo y lo que realmente existe más allá de nuestras rutas habituales. Los mapas pueden estar completos, pero eso no significa que la Tierra sea transparente. La serpiente más grande del mundo, si de verdad existe, no necesita magia para ocultarse. Solo necesita un entorno vasto, oscuro y hostil donde la vida y la muerte se disuelven sin dejar huella. Y esos lugares, lejos de haberse extinguido, siguen siendo algunos de los territorios más amplios y menos comprendidos del planeta. En cualquier investigación sobre criaturas extraordinarias, los testimonios humanos son un punto de fricción constante. Por un lado, representan la fuente más directa de información. Por otro, están marcados por la fragilidad de la percepción y la inevitable subjetividad del miedo. Sin embargo, cuando los relatos se repiten con una insistencia casi mecánica a lo largo de décadas, regiones y culturas independientes entre sí, la pregunta deja de ser si las personas pueden equivocarse y pasa a ser por qué sus errores coinciden con tanta precisión. El caso de las serpientes gigantes ilustra esta paradoja con claridad. No se trata de un mito aislado o de una superstición rural. Es un patrón que emerge en informes militares, expediciones científicas, diarios de exploradores, grabaciones de trabajadores forestales y declaraciones de pobladores que no buscan atención, sino explicar lo que vieron con la mezcla de temor y desconcierto de quien se topa con algo que no encaja en ninguna categoría conocida. Uno de los testimonios más persistentes proviene de comunidades ribereñas del Amazonas. Muchos de sus habitantes describen encuentros con animales que superan con creces a cualquier anaconda documentada. Lo inquietante no es la exageración del tamaño, es la precisión de los detalles. Hablan de un cuerpo que no se mueve con torpeza, sino con una fluidez casi mecánica, como si cada músculo estuviera sincronizado para desplazar toneladas de carne sin generar ondas visibles en el agua. Relatan la presencia de un olor específico, una mezcla entre barro fermentado y vegetación húmeda, que anuncia la cercanía del animal antes de verlo. Algunos mencionan vibraciones perceptibles en los pies cuando la criatura se desplaza en aguas poco profundas, un fenómeno que coincide con el comportamiento de depredadores grandes y silenciosos que generan ondas de choque internas, invisibles en la superficie. Cuando distintos testigos describen estos mismos elementos sin haberse conocido entre sí, la posibilidad de invención colectiva pierde peso. Casos similares se encuentran en los pantanos de Indonesia y Malasia, donde trabajadores madereros han reportado encuentros con serpientes tan grandes que confundieron su cuerpo con troncos caídos. Lo más perturbador de estos relatos es cómo describen la transición entre lo inerte y lo vivo. Un tronco que de pronto respira, una curva en el agua que se alarga sin romper la superficie, un segmento oscuro que desaparece en silencio tras deslizarse hacia una corriente profunda. Muchos de estos hombres, acostumbrados a los peligros de la jungla, declararon que aquello que vieron no se parecía a una pitón normal. No se comportaba como una serpiente que huye o ataca por impulso. Más bien parecía analizar el entorno con una calma inquietante antes de sumergirse con una lentitud incompatible con la urgencia de un animal asustado. Este tipo de comportamiento, lejos de ser la respuesta típica de un reptil, sugiere una criatura acostumbrada a dominar su territorio sin competencia alguna, un depredador que no teme a los humanos porque rara vez tiene motivos para interactuar con ellos.
Algunos testimonios provienen de personas con formación científica. Uno de los casos más citados es el de un biólogo brasileño que en la década de 1980 reportó haber visto una serpiente de más de 15 metros en un tributario remoto del Río Negro. Aunque intentó fotografiarla, el animal desapareció bajo el agua antes de conseguir un encuadre adecuado. El científico evitó publicar sus observaciones por temor a dañar su carrera, pero dejó el relato en una serie de grabaciones privadas que salieron a la luz décadas después. Lo interesante de su testimonio no es solo la magnitud del animal, sino la forma en que describe el entorno. Un silencio anormal, una ausencia total de aves y pequeños mamíferos en la zona, como si la presencia del gigante hubiese alterado el equilibrio habitual del ecosistema. Esta clase de comportamiento territorial coincide con la influencia que ejercen los depredadores dominantes, capaces de modificar la distribución de otras especies sin necesidad de atacarlas directamente. Sin embargo, los testimonios más difíciles de descartar provienen de pilotos y observadores aéreos. Ver una serpiente desde el aire puede parecer improbable, pero en regiones donde los ríos serpentean entre claros de vegetación, las sombras revelan formas que no deberían estar allí. El caso de Remy Van Lierde sigue siendo uno de los más controvertidos. Un piloto militar con registro impecable que afirmó haber visto una serpiente gigantesca desde su helicóptero en el Congo. Su relato incluye detalles que difícilmente podrían atribuirse a una ilusión óptica. Describió la forma del animal, su grosor inusual, la manera en que la serpiente levantó la cabeza al notar el ruido del helicóptero, y la sorprendente inmovilidad con la que observó la aeronave antes de ocultarse en la maleza. La fotografía que acompañó su informe ha sido analizada hasta la saciedad. Aunque la distancia dificulta una medición exacta, el tamaño estimado supera cualquier registro conocido. Los críticos han intentado desacreditar el caso, argumentando distorsión óptica o perspectiva engañosa, pero nunca han podido presentar una explicación concluyente que armonice con todos los elementos del testimonio. Otro conjunto de relatos proviene de zonas donde la presencia humana es mínima. En ciertas regiones del Congo y del Amazonas, grupos que viven prácticamente aislados describen serpientes gigantes desde hace generaciones. A diferencia de las narraciones míticas tradicionales, estos testimonios no buscan impresionar ni transmitir simbolismos. Funcionan más como consejos de supervivencia. Quien vive cerca de los ríos aprende a distinguir entre el movimiento natural de un tronco arrastrado por la corriente y la ondulación casi imperceptible de un cuerpo vivo del tamaño de una canoa. Estas comunidades no hablan de la serpiente gigante como un monstruo, sino como un elemento más del paisaje raro, pero posible, una criatura que se evita con la misma naturalidad con la que otros evitan al jaguar o al cocodrilo. Para estas personas, la duda científica sobre su existencia resulta incomprensible, pues lo han visto, lo han sentido, o conocen a alguien cuya experiencia fue lo suficientemente traumática para convertirse en una advertencia comunitaria. A lo largo de todos estos testimonios aparece un patrón sorprendente. La serpiente gigante nunca es descrita como un animal agresivo sin motivo. Más bien se presenta como un depredador paciente, de comportamiento reservado, cuyo principal mecanismo de supervivencia es la ocultación. Su naturaleza anfibia le permite desaparecer en cuestión de segundos y recorrer distancias enormes sin ser detectada. Muchos de los relatos coinciden en que la criatura parece evaluar antes de actuar, como si su tamaño no fuese un impedimento, sino una ventaja estratégica en un entorno donde el silencio y la paciencia son armas tan eficaces como la fuerza bruta. Esto contradice la imagen popular de un animal torpe o voraz. Los testigos describen una presencia discreta, casi fantasmal, que emerge del agua solo cuando lo considera necesario. A pesar de su diversidad, estos testimonios comparten elementos estructurales que desafían cualquier intento de atribuir la totalidad del fenómeno a errores perceptivos. Las coincidencias en tamaño, comportamiento, hábitat, olor, vibraciones y forma de movimiento
indican una consistencia que va más allá del azar. Incluso si algunos relatos fueran exagerados, la repetición de patrones específicos sugiere que existe una base real, una criatura que ha sido vista en momentos fugaces, siempre en lugares donde el entorno conspira para protegerla del escrutinio científico. La ciencia puede exigir pruebas físicas, pero los testimonios ofrecen un mapa, una serie de señales que apuntan hacia un mismo origen. Y si bien es cierto que la evidencia anecdótica nunca es definitiva, también lo es que, en ausencia de observación directa y constante, puede ser la única ventana hacia un fenómeno que se resiste obstinadamente a ser revelado. Cuando la ciencia académica evita un tema, suele hacerlo por falta de pruebas reproducibles. Pero cuando también lo evitan instituciones militares, organismos estatales y archivos oficiales, el silencio adquiere otro matiz. En el caso de las serpientes gigantes, existe una franja de documentación dispersa, fragmentaria y, en muchos casos, deliberadamente minimizada, que resulta difícil de ignorar. No se trata de informes sensacionalistas ni de publicaciones marginales, sino de registros internos, notas técnicas y comunicaciones que nunca fueron pensadas para el consumo público. Estos documentos no afirman de manera explícita la existencia de la serpiente más grande del mundo, pero la insinúan de forma constante, como si los autores hubieran visto algo que preferían no definir con demasiada claridad. Uno de los aspectos más reveladores aparece en reportes militares de reconocimiento en zonas selváticas durante el siglo XX. En varias ocasiones, patrullas aéreas y fluviales registraron objetos biológicos de gran tamaño moviéndose en ríos o áreas pantanosas. La elección del lenguaje no es casual. En documentos técnicos, cuando algo no puede identificarse con certeza, se utilizan términos amplios y deliberadamente neutros. Sin embargo, en más de un informe se descartan explícitamente explicaciones como troncos, bancos de vegetación o agrupaciones de animales. En algunos casos, se menciona una longitud estimada que supera con holgura los parámetros conocidos para cualquier serpiente viva. Estos registros rara vez fueron investigados a fondo, no porque se consideraran falsos, sino porque no encajaban dentro de los objetivos estratégicos de las misiones que los produjeron. El resultado fue una acumulación de anomalías archivadas sin conclusión. Existen también informes hidrográficos que describen perturbaciones inusuales en cursos de agua, en ríos remotos del Amazonas y del Congo. Sensores y observadores registraron desplazamientos de grandes volúmenes de agua sin causa aparente. No se trataba de embarcaciones ni de desprendimientos de tierra. Las mediciones indicaban movimientos largos, continuos y con una velocidad incompatible con fenómenos naturales conocidos. En algunos documentos se menciona la posibilidad de fauna de gran tamaño, pero la hipótesis no se desarrolla. El simple hecho de que esta opción aparezca en un informe técnico ya resulta significativo, pues implica que quienes analizaban los datos consideraron seriamente la presencia de un organismo vivo de dimensiones excepcionales. Otro punto incómodo surge al revisar archivos coloniales. Administraciones europeas en África y Sudamérica registraron incidentes que hoy serían calificados como imposibles. En reportes del Congo belga, por ejemplo, se mencionan ataques a ganado y la desaparición de animales grandes cerca de ríos profundos. Aunque oficialmente se atribuían a cocodrilos, algunos funcionarios anotaron discrepancias evidentes, marcas demasiado separadas, cuerpos arrastrados fuera del agua con una fuerza que excedía la capacidad conocida de estos reptiles. En ciertos casos, se describen huellas sinuosas de gran ancho en zonas fangosas, demasiado grandes para corresponder a serpientes registradas en la región. Estas observaciones nunca se tradujeron en investigaciones zoológicas formales, en parte porque reconocer un depredador desconocido implicaba admitir una falta de control sobre el territorio. La fotografía y el cine, aunque a menudo desacreditados, también forman parte de este archivo incómodo. Existen imágenes antiguas, tomadas desde aviones o embarcaciones, donde aparece una forma serpenteante de tamaño desproporcionado.
El problema no es solo la calidad técnica de estas pruebas, sino la reacción institucional ante ellas. En varios casos, las imágenes fueron clasificadas como no concluyentes y descartadas sin un análisis exhaustivo. Sin embargo, cuando investigadores independientes han intentado reevaluarlas con técnicas modernas de medición y comparación, han encontrado inconsistencias difíciles de explicar mediante errores de escala. Aún así, estas reevaluaciones rara vez reciben atención académica. Quizá porque aceptar la posibilidad de un animal gigantesco vivo obligaría a revisar supuestos básicos sobre los límites del tamaño en reptiles modernos. También resulta revelador el comportamiento de ciertas instituciones científicas. Cuando se presentan informes sobre serpientes de tamaño extremo, la respuesta suele ser una negación rápida, a veces acompañada de un silencio prolongado. No hay debates públicos extensos ni refutaciones detalladas. Simplemente se descarta la posibilidad. Este patrón no es exclusivo del tema de las serpientes gigantes, pero aquí se repite con particular rigidez. Algunos investigadores han señalado que el problema no es la falta de pruebas, sino la falta de un marco teórico aceptable para interpretarlas. Un reptil de más de 15 metros desafiaría modelos metabólicos, ecológicos y evolutivos ampliamente aceptados. Reconocerlo implicaría admitir que dichos modelos son incompletos, una conclusión que muchas instituciones prefieren evitar. Incluso en tiempos recientes, con tecnología satelital avanzada, han surgido datos curiosos. En imágenes de alta resolución de regiones amazónicas, aparecen sombras largas y móviles en cursos de agua aislados. La mayoría se clasifican automáticamente como artefactos visuales o vegetación flotante. Sin embargo, en algunos casos, el análisis temporal muestra desplazamientos coherentes, con cambios de posición que sugieren movimiento autónomo. Estas observaciones no se publican como evidencia de fauna desconocida, pero quedan registradas en bases de datos que pocos investigadores revisan con esa pregunta en mente. La tecnología existe. Lo que parece faltar es la voluntad de reinterpretar los datos bajo una hipótesis que muchos consideran incómoda. La evidencia oficial relacionada con la serpiente más grande del mundo no se presenta como una prueba definitiva, sino como una acumulación de señales débiles, pero persistentes. Cada documento, cada imagen y cada medición aislada puede explicarse por separado. El problema surge cuando se observan en conjunto. Entonces aparece un patrón de evasión, de minimización sistemática, como si la posibilidad de un gigante oculto resultara más perturbadora que tranquilizadora. No porque implique un peligro inmediato, sino porque revela algo más profundo, que incluso en la era de la observación constante, el planeta aún puede albergar formas de vida que escapan a nuestras categorías y a nuestra necesidad de certezas. Y quizás sea esa idea, más que la serpiente misma, la que resulta verdaderamente inaceptable para muchos. El mayor obstáculo para aceptar la existencia de una serpiente colosal no es la ausencia total de pruebas, sino el choque frontal con los límites que la ciencia moderna ha establecido para el tamaño de los reptiles. La biología, como disciplina, se apoya en modelos que describen cómo la energía, el oxígeno, la temperatura y la estructura corporal imponen restricciones físicas al crecimiento de los organismos. Bajo estos modelos, una serpiente viva que supere con holgura los 10 o 12 metros parece inviable. Sin embargo, la historia de la ciencia demuestra que estos límites no son leyes inmutables, sino aproximaciones construidas a partir de lo observado. Cuando aparece un fenómeno que no encaja, el modelo se ajusta o se descarta. El problema es que, en el caso de las serpientes gigantes, la posibilidad misma de su existencia se considera tan improbable que rara vez se permite que el debate avance más allá de la negación inicial. Uno de los argumentos más repetidos contra la existencia de serpientes gigantes modernas es el metabolismo. Se afirma que un animal de tal tamaño requeriría una cantidad de energía incompatible con los ecosistemas actuales. Sin embargo, esta objeción se basa en supuestos derivados de reptiles terrestres o semiacuáticos bien estudiados, no de organismos hipotéticos adaptados a nichos extremos. Una serpiente predominantemente acuática, por ejemplo, podría reducir drásticamente su gasto energético
gracias a la flotabilidad y a la estabilidad térmica del agua. La vida en ríos profundos y pantanos anóxicos permitiría largos periodos de inactividad, similares a los observados en grandes cocodrilos, que pueden pasar semanas sin alimentarse. Si se extrapolan estas adaptaciones a un reptil aún mayor, el argumento metabólico comienza a perder rigidez. El segundo límite impuesto por la ciencia es el estructural. A mayor tamaño, mayor es la tensión sobre huesos, músculos y órganos. Pero las serpientes presentan una ventaja única. Carecen de extremidades y distribuyen su masa a lo largo de todo el cuerpo. Esta anatomía reduce los puntos de estrés concentrado y permite una flexibilidad que otros vertebrados no poseen. Titanoboa es la prueba fósil de que un diseño corporal serpentino puede escalar hasta dimensiones colosales sin colapsar. Aunque el clima del Paleoceno era más cálido, lo que facilitaba el gigantismo en reptiles, esto no implica que el fenómeno sea imposible hoy. Bastaría con microclimas estables, como los que se encuentran en regiones ecuatoriales densamente boscosas, para sostener temperaturas corporales adecuadas sin un gasto energético excesivo. También se argumenta que una serpiente gigante no podría pasar desapercibida debido a su impacto ecológico. Un depredador de ese tamaño debería dejar huellas evidentes en la población de presas. Sin embargo, este razonamiento asume un comportamiento activo y frecuente. Si la criatura fuese extremadamente rara, con una densidad poblacional muy baja, su impacto sería difuso y difícil de detectar. Un solo ejemplar podría dominar un territorio enorme, alimentándose de presas grandes, pero escasas, como mamíferos que ya presentan patrones de mortalidad difíciles de rastrear en la selva. Además, en entornos donde la descomposición es rápida y la visibilidad limitada, incluso las señales de depredación pueden desaparecer antes de ser documentadas. La genética añade otra capa de complejidad. El estudio de poblaciones aisladas ha demostrado que ciertas especies pueden desarrollar características extremas cuando quedan separadas durante largos periodos. En el caso de las anacondas, existen indicios de variabilidad genética considerable entre poblaciones. Algunos investigadores han sugerido que podrían existir linajes no descritos, adaptados a condiciones muy específicas, que alcanzan tamaños excepcionalmente grandes. El problema es que obtener muestras genéticas de animales tan esquivos es prácticamente imposible. Sin un espécimen o restos verificables, la hipótesis queda atrapada en el terreno de lo especulativo, a pesar de que no contradice directamente las leyes conocidas de la biología. Resulta revelador observar cómo la ciencia ha reaccionado históricamente ante descubrimientos que desafiaban sus límites. El calamar gigante fue considerado un mito durante siglos, a pesar de numerosos testimonios de marineros y restos parciales encontrados en playas. Solo cuando se obtuvo evidencia directa, la comunidad científica aceptó su existencia sin reservas. Algo similar ocurrió con el celacanto, un pez que se creía extinto desde hacía millones de años. Estos precedentes no prueban la existencia de serpientes gigantes, pero sí demuestran que la improbabilidad percibida no es una razón válida para descartar un fenómeno de manera definitiva. En el fondo, la resistencia científica frente a la idea de una serpiente colosal tiene tanto que ver con la psicología humana como con la biología. Aceptar que un animal así pueda existir implicaría admitir que nuestro conocimiento del planeta sigue siendo fragmentario. La ciencia moderna se construye sobre la confianza en sus métodos, pero también sobre la humildad de reconocer sus límites. En regiones donde la observación directa es casi imposible, la ausencia de pruebas no equivale a la prueba de ausencia. La serpiente más grande del mundo se sitúa precisamente en ese umbral incómodo, donde la teoría se enfrenta a relatos persistentes y donde las ecuaciones comienzan a mostrar grietas. Tal vez la pregunta no sea si la ciencia puede explicar hoy la existencia de una serpiente gigantesca, sino si está dispuesta a reconsiderar sus supuestos cuando la evidencia, aunque fragmentaria, apunta en una dirección incómoda. Porque si algo ha demostrado la historia natural, es que la vida no siempre se ajusta a nuestras expectativas. A veces,
Crece en silencio, se oculta en los márgenes y espera pacientemente a que alguien esté dispuesto a mirar sin descartar de antemano lo que resulta difícil de aceptar. Cuando una idea persiste durante siglos, en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, deja de ser solo un producto de la imaginación colectiva y se convierte en un archivo vivo de experiencias acumuladas. Las serpientes gigantes ocupan un lugar central en mitologías de todo el mundo, pero reducirlas a símbolos es ignorar una posibilidad más incómoda: que estos relatos funcionen como una memoria ancestral codificada, una forma primitiva de registrar encuentros reales con criaturas que dejaron una huella profunda en la psique humana. En este punto, la frontera entre mito y biología se vuelve difusa, no porque la mitología sea ciencia, sino porque a menudo conserva información que la ciencia aún no ha sabido interpretar. En la Amazonía, la figura de la gran serpiente acuática aparece de forma recurrente bajo distintos nombres. Para algunos pueblos es la madre de los ríos. Para otros, una presencia antigua que regula el equilibrio del agua y la vida. Lo significativo es que estas historias no describen a la serpiente como un ser sobrenatural que aparece y desaparece arbitrariamente, sino como un animal tangible, ligado a lugares específicos y a comportamientos previsibles. Se habla de lagunas profundas donde no se debe pescar, de corrientes donde el agua se mueve de forma extraña, de zonas donde incluso los animales parecen evitar beber. Estos no son rasgos de un mito abstracto, sino de advertencias prácticas transmitidas a lo largo de generaciones. En contextos donde la supervivencia dependía de la observación precisa del entorno, inventar peligros inexistentes habría sido contraproducente. En África Central ocurre algo similar. Relatos sobre enormes serpientes fluviales aparecen en tradiciones orales que preceden a la colonización europea. Algunas describen criaturas tan grandes que podían cruzar ríos enteros de orilla a orilla, creando sombras que oscurecían el agua. Estas historias, recogidas por antropólogos a principios del siglo XX, fueron clasificadas como leyendas exageradas. Sin embargo, al analizarlas con detenimiento, se observa una coherencia sorprendente en la descripción del hábitat, el comportamiento y el tamaño aproximado. No se trata de dragones con atributos mágicos, sino de animales que se mueven, cazan y se esconden de formas compatibles con la biología reptil. El lenguaje simbólico aparece, sí, pero superpuesto a una base concreta, como si el mito fuera una capa añadida para explicar algo que ya estaba allí. El sudeste asiático ofrece otro ejemplo revelador. Las grandes serpientes, asociadas a ríos y cuevas, son figuras recurrentes en relatos tradicionales. En muchos casos, se las considera guardianas de lugares sagrados o fuentes de agua. Desde una perspectiva moderna, esto podría interpretarse como una personificación del miedo a lo desconocido, pero también puede leerse como un reconocimiento implícito de que esos lugares eran peligrosos por razones muy concretas. Cuevas inundadas, ríos profundos y zonas pantanosas no solo representan riesgos naturales, también podrían haber sido refugio de animales grandes y difíciles de detectar. El mito, en este sentido, actúa como una señal de advertencia cultural, una forma de decir no entres aquí, sin necesidad de una explicación científica formal. La antropología ha demostrado que muchas culturas transmiten conocimiento ecológico a través de relatos simbólicos. Historias sobre espíritus del bosque o monstruos del agua a menudo coinciden con áreas de riesgo real, como zonas de depredadores, corrientes peligrosas o enfermedades. Si se aplica este enfoque a las serpientes gigantes, surge una hipótesis inquietante. Los mitos no inventaron a la criatura, sino que la transformaron en un símbolo para asegurar que el mensaje sobreviviera al paso del tiempo. En sociedades sin escritura, exagerar el tamaño y el poder de un animal podía ser la forma más eficaz de garantizar que nadie olvidara el peligro que representaba. Este patrón se refuerza cuando se comparan mitologías separadas por océanos. La imagen de la serpiente colosal asociada al agua aparece en América,
África, Asia y Oceanía. Aunque los detalles varían, el núcleo permanece. Un reptil enorme, silencioso, vinculado a ríos profundos y lagunas ocultas. La coincidencia resulta difícil de explicar como mera casualidad. O bien todas las culturas humanas desarrollaron de forma independiente el mismo arquetipo, o bien respondieron a estímulos similares en su entorno. La segunda opción, aunque menos cómoda, sugiere que encuentros con reptiles de tamaño excepcional pudieron dejar una marca común en la experiencia humana temprana. Desde la biología evolutiva, esta idea no es completamente descabellada. Los humanos modernos coexistieron con megafauna durante miles de años. Animales gigantes formaban parte del paisaje y del imaginario cotidiano. Si una serpiente de tamaño extremo sobrevivió en regiones aisladas, es razonable pensar que algunos grupos humanos la conocieran directamente. Con el tiempo, a medida que esos encuentros se volvieron raros o desaparecieron, la experiencia concreta pudo transformarse en relato simbólico. El miedo, la admiración y la necesidad de explicar lo incomprensible habrían hecho el resto. El problema surge cuando la ciencia moderna descarta estos relatos sin analizarlos como posibles fuentes de datos. Al etiquetarlos simplemente como mitos, se pierde la oportunidad de extraer información valiosa sobre patrones de comportamiento, distribución geográfica y hábitats potenciales. No se trata de aceptar literalmente cada historia, sino de reconocer que, en su núcleo, podría existir una observación real. La serpiente más grande del mundo, en este contexto, no sería un monstruo mítico, sino una criatura real magnificada por la memoria colectiva hasta adquirir dimensiones legendarias. Así, mitología y biología dejan de ser campos opuestos y se convierten en piezas complementarias de un mismo rompecabezas. La primera conserva lo que la segunda aún no ha podido confirmar. Mientras la ciencia busca pruebas tangibles, la tradición oral guarda la experiencia humana directa, filtrada por generaciones de interpretación. Ignorar una u otra conduce a una visión incompleta. Tal vez la clave para comprender el misterio no esté solo en expediciones modernas o sensores avanzados, sino en escuchar con atención lo que las culturas antiguas han estado diciendo desde hace siglos, en voz baja, pero con una persistencia que resulta difícil de ignorar. En la era de los satélites, los drones y la vigilancia constante, podría parecer que la posibilidad de una serpiente gigantesca, pasando desapercibida, es prácticamente nula. Sin embargo, la realidad es más incómoda. La tecnología moderna no observa el mundo de manera continua ni profunda. Lo hace a través de filtros, algoritmos y prioridades humanas que dejan enormes zonas fuera de foco. Los encuentros modernos con serpientes de tamaño extremo no han desaparecido, simplemente han cambiado de contexto. Ya no provienen solo de exploradores solitarios o comunidades aisladas, sino también de ingenieros operarios de proyectos industriales y técnicos que trabajan en regiones remotas, personas entrenadas para medir, registrar y reportar anomalías, aunque no siempre con la libertad de hacer públicos sus hallazgos. Uno de los escenarios donde estos encuentros se repiten es en la construcción de infraestructuras en zonas selváticas. Oleoductos, represas y proyectos mineros obligan a penetrar regiones que habían permanecido intactas durante siglos. En estos contextos, se han reportado interrupciones inexplicables en el trabajo. Maquinaria dañada, desplazamientos de tierra sin causa evidente y zonas enteras abandonadas tras la aparición de algo que los trabajadores describen como una serpiente imposible. Lo llamativo de estos relatos es su tono. No buscan exagerar ni dramatizar, suelen ser breves, incómodos, casi evasivos, como si quienes los cuentan prefirieran no profundizar demasiado en lo ocurrido. Algunos hablan de cuerpos tan grandes que se confundían con estructuras naturales, otros de movimientos lentos pero decididos que obligaron a evacuar áreas completas por precaución. Los drones, considerados una solución definitiva para la exploración remota, tampoco han aportado la claridad que muchos esperaban. En teoría, un dron equipado con cámaras térmicas y ópticas debería detectar cualquier animal grande. En la práctica, las limitaciones son evidentes.
La vegetación densa bloquea la línea de visión. El agua absorbe gran parte de la señal térmica, y los algoritmos de reconocimiento están entrenados para identificar patrones conocidos. Un animal que no encaja en esas categorías puede ser descartado automáticamente como ruido. Existen grabaciones aéreas donde aparece una forma alargada y masiva, desplazándose bajo la superficie de un río, pero estos registros rara vez se analizan manualmente. Se almacenan, se etiquetan de manera genérica y se pierden en bases de datos que nadie revisa con la pregunta adecuada. Las imágenes satelitales presentan un problema similar. Aunque su resolución ha mejorado enormemente, siguen siendo instantáneas estáticas de un mundo dinámico. Una serpiente gigante, si existe, no necesita permanecer expuesta. Basta con que se mueva en horarios nocturnos, bajo cobertura vegetal o en aguas profundas para volverse invisible a la observación orbital. Además, los satélites están diseñados para detectar cambios a gran escala. Deforestación, construcciones, incendios. Un organismo vivo, incluso uno enorme, queda fuera de sus prioridades analíticas. De hecho, cuando aparecen anomalías alargadas en cursos de agua, suelen atribuirse de inmediato a sombras, corrientes o acumulaciones de sedimentos sin mayor investigación. Algunos de los encuentros más inquietantes provienen de grabaciones casuales. Pescadores, turistas y trabajadores locales han captado en video formas serpenteantes de tamaño desproporcionado. La mayoría de estos registros son descartados por su baja calidad, pero ese mismo defecto los vuelve interesantes. La mala definición no crea el fenómeno, solo impide medirlo con precisión. En varios casos, al analizar el entorno visible en el video, se observa que la escala del objeto excede claramente la de animales conocidos. Aún así, estas pruebas nunca alcanzan el umbral de aceptación científica, no porque sean refutadas de manera concluyente, sino porque no cumplen con los estándares formales de documentación. El resultado es una paradoja. La tecnología capta indicios, pero no logra convertirlos en evidencia aceptable. Existe también un factor humano que rara vez se discute. Reconocer oficialmente el encuentro con una criatura desconocida puede tener consecuencias profesionales. Técnicos, ingenieros y científicos que trabajan para instituciones o empresas no siempre tienen incentivos para reportar anomalías que no pueden explicar. Hacerlo podría significar retrasos en proyectos, cuestionamientos de competencia o simplemente ser ridiculizados. Por eso, muchos encuentros quedan en el ámbito de lo privado, compartidos solo entre colegas de confianza o en conversaciones informales que nunca llegan a registrarse. Esta autocensura silenciosa contribuye a la ilusión de que el fenómeno ha desaparecido, cuando en realidad sigue ocurriendo fuera del alcance de los canales oficiales. La tecnología moderna, lejos de resolver el misterio, ha creado una nueva capa de invisibilidad. Dependemos tanto de sistemas automatizados que olvidamos sus limitaciones. Un animal que no se comporta como esperamos, que se mueve lentamente, que se oculta bajo el agua o que aparece solo en condiciones específicas, puede escapar fácilmente a la detección. La serpiente más grande del mundo, de existir, no tendría que luchar contra la vigilancia humana. Solo tendría que seguir siendo lo que siempre ha sido. Un habitante discreto de lugares donde la mirada tecnológica es superficial y fragmentaria. Este contraste entre la confianza en nuestros instrumentos y la persistencia de los encuentros inexplicables plantea una pregunta incómoda. Tal vez no sea que la criatura no exista, sino que nuestras herramientas no están diseñadas para encontrarla. Observamos el planeta con la seguridad de quien cree haberlo catalogado todo, pero lo hacemos desde una distancia que borra los detalles esenciales. En ese margen, entre lo que la tecnología puede ver y lo que decide ignorar, es donde el misterio sigue respirando. Si la serpiente más grande del mundo existe, no puede entenderse como una anomalía aislada, sino como el producto final de un ecosistema que la ha moldeado durante miles de años. Todo depredador supremo es, en esencia, un reflejo de su entorno. Su tamaño, su comportamiento y su capacidad para mantenerse oculto no surgen por casualidad,
sino como respuesta a presiones ecológicas específicas. En este sentido, la hipótesis de una serpiente colosal obliga a replantear cómo funcionan los equilibrios invisibles en regiones donde la naturaleza aún opera sin supervisión humana constante. En los ecosistemas acuáticos y semiacuáticos más extensos del planeta, la energía no se distribuye de forma uniforme. Grandes ríos, lagunas profundas y zonas pantanosas concentran biomasa de manera irregular, creando bolsillos de abundancia donde un depredador excepcionalmente grande podría subsistir sin necesidad de alimentarse con frecuencia. A diferencia de los depredadores terrestres, limitados por la gravedad y la persecución activa, una serpiente acuática gigante podría adoptar una estrategia de caza basada en la espera. Permanecer inmóvil durante días o semanas, integrándose con el entorno hasta volverse indistinguible del paisaje, reduciría su gasto energético a niveles sorprendentemente bajos. Cuando la presa adecuada aparece, el ataque sería rápido, decisivo y seguido de largos periodos de inactividad. Este tipo de estrategia no es hipotética. Se observa en cocodrilos, grandes serpientes y ciertos peces depredadores. La diferencia estaría en la escala. Un animal de tamaño extremo no necesitaría alimentarse con frecuencia ni competir con otros depredadores. De hecho, su mera presencia podría reorganizar el ecosistema. Presas potenciales aprenderían a evitar determinadas zonas, alterando rutas migratorias y patrones de comportamiento. Con el tiempo, estos cambios se volverían parte del equilibrio natural, difíciles de detectar sin un estudio prolongado y profundo. Desde fuera, el ecosistema parecería normal. Desde dentro, estaría regulado por una fuerza silenciosa. Algunos biólogos han señalado que los ecosistemas más estables son aquellos donde existe un depredador dominante que rara vez se deja ver. Su invisibilidad es precisamente lo que mantiene el orden. Si se aplica este principio a la serpiente gigante, su ausencia aparente no sería una debilidad de la hipótesis, sino una consecuencia lógica. Un animal que se expusiera con frecuencia sería vulnerable, atraería atención y acabaría eliminado. La supervivencia a largo plazo favorecería a los individuos más discretos, más pacientes y más eficientes en el uso de la energía. Este razonamiento también ayuda a explicar por qué los encuentros son tan raros y fragmentarios. Un depredador supremo no necesita interactuar con humanos. No compite con ellos, no los caza activamente y no defiende territorios visibles. Cuando ocurre un avistamiento, suele ser porque se ha producido una interferencia inusual. Una embarcación en el lugar equivocado, una obra humana que irrumpe en un refugio antiguo, una sequía que obliga al animal a desplazarse. En esos momentos, la criatura se vuelve visible por error, no por hábito. La brevedad de estos encuentros refuerza la percepción de algo imposible, como si el observador hubiera sido testigo de una falla momentánea en el velo que cubre ese mundo oculto. La idea de un depredador supremo invisible también encaja con la ausencia de restos físicos. Un animal de estas características no moriría expuesto. Su ciclo vital estaría íntimamente ligado al agua y a zonas de difícil acceso. Al morir, su cuerpo se hundiría en ambientes donde la descomposición es rápida y la recuperación de restos es casi imposible. Los huesos se dispersarían, serían cubiertos por sedimentos o consumidos por organismos menores. A diferencia de los grandes mamíferos terrestres, cuyos restos pueden permanecer visibles durante años, un reptil acuático colosal podría desaparecer sin dejar rastro en cuestión de semanas. Este escenario plantea una imagen inquietante. Ecosistemas enteros regulados por criaturas que no figuran en ningún registro oficial, no como monstruos acechando a la humanidad, sino como piezas funcionales de un sistema que ha existido mucho antes de nuestra llegada. La serpiente más grande del mundo, vista así, no sería una aberración de la naturaleza, sino una expresión extrema de su capacidad para adaptarse y ocultarse. Su tamaño no sería un error evolutivo, sino una ventaja en un entorno donde la paciencia y la invisibilidad garantizan la supervivencia. Aceptar esta posibilidad no implica abandonar el rigor científico, sino ampliarlo,
Significa reconocer que la ausencia de evidencia visible no siempre indica inexistencia, especialmente en sistemas complejos y poco accesibles. La historia natural está llena de ejemplos de depredadores descubiertos tarde, después de haber moldeado silenciosamente su entorno durante generaciones. La diferencia es que, en este caso, el descubrimiento implicaría admitir que aún existen fuerzas biológicas capaces de escapar a nuestra vigilancia más sofisticada. En última instancia, la figura del depredador supremo oculto actúa como un espejo incómodo. Nos recuerda que nuestra comprensión del mundo natural sigue siendo parcial, condicionada por dónde miramos y por lo que esperamos encontrar. Si la serpiente gigante existe, no lo hace para ser vista ni clasificada. Existe para cumplir su función en un equilibrio que no necesita de nuestra aprobación. Y tal vez esa indiferencia absoluta hacia la mirada humana sea la razón principal por la que sigue siendo, hasta hoy, una presencia apenas perceptible en los márgenes de lo conocido. Es fácil caer en la tentación de pensar que una serpiente de tamaño colosal debe necesariamente ser un animal prehistórico, una reliquia de tiempos antiguos que logró sobrevivir gracias a alguna excepción en las reglas de la evolución. Sin embargo, es importante preguntarse, ¿cómo sería la presencia de un animal tan grande en el ecosistema contemporáneo? Si tales criaturas alguna vez existieron en la antigüedad, ¿qué impacto tendrían en la flora y fauna actuales? Y lo más intrigante, ¿podría una serpiente gigante haber sobrevivido hasta nuestros días sin ser detectada de manera concluyente? La respuesta podría estar en un fenómeno mucho más complejo de lo que parece a simple vista. La capacidad de los depredadores grandes para adaptarse y, en algunos casos, volverse invisibles, al menos en términos biológicos. En primer lugar, debemos considerar el comportamiento de las especies que han alcanzado tamaños gigantescos en el pasado, y cómo se han comportado en sus últimos días de existencia. En muchos casos, los animales gigantes no desaparecen de golpe. Más bien, su declive es el resultado de cambios en el entorno, competencia con nuevas especies, y sobre todo, la alteración de su hábitat. La historia de las especies en extinción está marcada por la incapacidad de adaptarse rápidamente a nuevas condiciones, como el cambio climático, la caza excesiva o la destrucción de hábitats naturales. Este fenómeno es perfectamente visible en los grandes mamíferos extintos como los mamuts y los tigres dientes de sable. Pero lo que es menos conocido es que algunos depredadores de gran tamaño, particularmente en los ecosistemas acuáticos, son capaces de adaptarse más fácilmente que los animales terrestres. Las serpientes son un ejemplo fascinante de esta adaptabilidad. A lo largo de millones de años, las serpientes han desarrollado mecanismos de supervivencia extremadamente eficientes, que les permiten pasar desapercibidas, incluso en hábitats cambiantes. Al eliminar la necesidad de desplazarse para buscar alimento, las serpientes se han adaptado a vivir en espacios cerrados y confinados sin comprometer su capacidad depredadora. A medida que los humanos invaden más y más territorios, los ecosistemas naturales de la Tierra, particularmente en las zonas más remotas, se han ido reduciendo y fragmentando. Esto ha dado lugar a la aparición de nuevas especies que han tenido que adaptarse a estos nuevos hábitats más pequeños y, en muchos casos, más escasos de presas. Los grandes depredadores, como las serpientes, si todavía existen, habrían tenido que adaptarse para sobrevivir en estos ecosistemas cada vez más restringidos, lo que puede explicar en parte por qué los avistamientos son tan raros. Si la serpiente más grande del mundo aún habita estos ecosistemas, probablemente se encuentra en una fase de vida que la hace aún más difícil de detectar. Para sobrevivir en un entorno tan cambiante, el tamaño y el comportamiento del animal deben haber evolucionado hacia una forma más sigilosa, menos propensa a llamar la atención y más adaptada a esconderse en zonas de difícil acceso. Aquí es donde la biología de la serpiente cobra relevancia. Aunque la anaconda verde es un depredador formidable, su tamaño es limitado por las condiciones ambientales, en especial por la disponibilidad de presas adecuadas. En cambio, una serpiente más grande, que ha aprendido a moverse con sigilo,
podría beneficiarse de un aumento en la longevidad y la eficiencia energética. Al no depender de cazar frecuentemente y al tener menos competencia, esta criatura podría prosperar en áreas donde otras especies más pequeñas no sobreviven. Otro factor crucial en este misterio es el efecto del cambio climático sobre el ecosistema de las serpientes. Si bien la mayoría de las especies animales modernas han tenido que adaptarse rápidamente a las alteraciones causadas por el ser humano, el cambio climático también ha tenido efectos sobre las especies acuáticas. El aumento de las temperaturas, la alteración de los niveles de los ríos y los ecosistemas acuáticos han afectado a muchos reptiles que dependen de condiciones ambientales estables. Sin embargo, en el caso de las serpientes gigantes, que tienen una fisiología única y una capacidad adaptativa asombrosa, el cambio climático podría haber sido en realidad un factor positivo si es que ayudó a reducir la competencia de otros depredadores y permitió el acceso a nuevos hábitats antes inaccesibles. A lo largo de las últimas décadas, hemos visto que los registros de avistamientos de animales desaparecidos o en peligro de extinción, como el lobo marsupial o el rinoceronte de Java, se han multiplicado en todo el mundo. Estos animales, considerados extintos durante mucho tiempo, han hecho apariciones fugaces que han revivido las esperanzas de su redescubrimiento. Sin embargo, sus avistamientos son demasiado breves y, en su mayoría, carecen de la confirmación que podría ayudar a los científicos a restablecer su presencia en el mundo moderno. La desaparición de estos animales, aunque parece definitiva, no siempre lo es. El mismo fenómeno podría aplicarse a la serpiente gigante. Su presencia sería tan efímera y dispersa que el simple hecho de que los relatos coincidan en elementos claves, aunque sean anecdóticos, sugiere la posibilidad de que algo realmente esté en juego. Es posible que las serpientes de gran tamaño se encuentren en un estado de extinción, pero no de la forma que usualmente se piensa. En lugar de haberse desvanecido completamente de la faz de la Tierra, podrían haber regresado a ecosistemas cada vez más alejados de la humanidad, adaptándose a nuevas condiciones y evitando las áreas habitadas por las personas. Por ejemplo, las regiones remotas de la selva amazónica, que son extremadamente difíciles de explorar y donde el contacto humano es limitado, podrían haber permitido la supervivencia de criaturas grandes que de otro modo no habrían podido resistir la presión humana y ecológica. En resumen, la hipótesis de que las serpientes gigantes puedan haber existido durante millones de años y continúan existiendo en áreas remotas no solo es plausible, sino que también podría explicar ciertos patrones inexplicables en el comportamiento de los ecosistemas modernos. Su supervivencia podría ser el resultado de una adaptabilidad extrema, una forma de camuflaje evolutivo que las hace invisibles tanto a los humanos como a las herramientas de monitoreo más sofisticadas. La realidad de estos seres no es tanto un misterio sin resolver, sino una incógnita que sigue esperando una interpretación científica más profunda, más allá de los prejuicios y la negación. Al llegar al final de este recorrido, la pregunta ya no es simplemente si la serpiente más grande del mundo existe o no, sino qué significa realmente aceptar o rechazar esa posibilidad. Durante todo este análisis, las piezas han ido encajando con una lógica incómoda. Ecosistemas capaces de ocultar gigantes testimonios coherentes entre sí, registros oficiales ambiguos, límites científicos que no son absolutos mitologías que funcionan como memoria ecológica, y una tecnología moderna sorprendentemente ciega ante lo que no espera encontrar. Ninguno de estos elementos, por separado, ofrece una confirmación definitiva. Pero juntos construyen un escenario que resulta demasiado consistente para ser descartado con ligereza. La historia de la ciencia demuestra que muchos de los grandes descubrimientos comenzaron exactamente en este punto. Un territorio intermedio donde la evidencia es insuficiente para afirmar, pero demasiado abundante para negar. El problema es que este territorio genera incomodidad. Obliga a convivir con la incertidumbre, a admitir que el conocimiento humano no es una estructura cerrada, sino un sistema en constante revisión. La serpiente gigante representa esa grieta.
No es solo un animal hipotético, es un recordatorio de que aún existen zonas del planeta donde la observación directa es fragmentaria, y donde los modelos teóricos operan más por probabilidad que por certeza. Si mañana apareciera una prueba irrefutable, un espécimen, un registro biológico inequívoco, la reacción no sería solo asombro. También habría una necesidad urgente de reescribir explicaciones, de justificar por qué algo tan grande pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo. Y paradójicamente, muchas de las respuestas ya estarían aquí. En la biología de la ocultación, en los ecosistemas extremos, en la baja densidad poblacional, en la resistencia institucional a lo que desafía paradigmas. La confirmación no sería el inicio del misterio, sino su cierre parcial. Porque incluso, entonces, surgirían nuevas preguntas. ¿Cuántos existen? ¿Desde cuándo? ¿Qué papel juegan realmente en el equilibrio natural? Pero también es posible que esa confirmación nunca llegue de forma clara. No porque la criatura no exista, sino porque su modo de vida la sitúa fuera del alcance de nuestras formas habituales de prueba. La ciencia moderna depende de la repetición, del acceso constante y del control de variables. Un animal solitario, raro, anfibio y extremadamente esquivo no se presta a ese tipo de estudio. En ese caso, la serpiente más grande del mundo quedaría atrapada en una categoría incómoda, ni mito descartable ni especie confirmada. Un fenómeno liminal existente solo en los márgenes de lo aceptable. Esta situación obliga a replantear algo más profundo que la existencia de un reptil gigante. Nos enfrenta a la forma en que decidimos qué es real. Tendemos a confiar únicamente en lo que puede ser medido, fotografiado con claridad y reproducido en condiciones controladas. Sin embargo, gran parte de la historia natural se ha construido a partir de observaciones incompletas, relatos persistentes y anomalías que tardaron décadas, incluso siglos, en ser comprendidas. Negar esa tradición sería olvidar cómo se ha expandido realmente el conocimiento humano. Tal vez la serpiente más grande del mundo no sea un único animal, sino una categoría mal definida, un conjunto de individuos excepcionales que aparecen y desaparecen a lo largo del tiempo. Tal vez sea un linaje al borde de la extinción, reducido a unos pocos ejemplares que sobreviven en refugios finales. O quizás sea algo más simple y más inquietante. Una variación extrema dentro de especies conocidas, tan rara que rompe nuestras estadísticas y se desliza entre nuestros sistemas de clasificación. Cualquiera de estas opciones resulta más razonable que la idea de una conspiración global o de una fantasía colectiva perfectamente sincronizada. Al final, el misterio no reside solo en la selva, los ríos o las sombras bajo el agua. Reside en nuestra relación con lo desconocido. La serpiente gigante actúa como un espejo, refleja nuestra necesidad de control, nuestra incomodidad con los vacíos y nuestra tendencia a cerrar preguntas antes de tiempo. Mientras existan lugares inexplorados y relatos que no encajan, la posibilidad seguirá viva, no como una afirmación dogmática, sino como una pregunta abierta. Y quizá ahí esté su verdadero poder, no en el tamaño de su cuerpo, sino en la magnitud de lo que nos obliga a considerar. Que el mundo aún puede ser más grande, más antiguo y más complejo de lo que nuestras certezas permiten. Que bajo la superficie tranquila de un río remoto, algo podría seguir moviéndose, no para ser visto, sino simplemente para existir, ajeno a nuestra necesidad de respuestas finales.